Amén. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Hoy nos corresponde la Haftará Tetzaveh de la Parashá Tetzaveh. Bien, la Parashá corresponde de Ezequiel, capítulo 43, del verso 10 hasta el verso 27, casi todo el capítulo de Ezequiel. Y nos dice la palabra de Adonai de la siguiente manera: Y tú, hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tomen nota de las dimensiones de su plano, para que se avergüencen de sus pecados. Y si los han insultado por causa de todo lo que han hecho, hazles entender los detalles del templo, su disposición, sus salidas, sus entradas y todos sus detalles. Escribe ante su vista todos sus estatutos, todos sus detalles y todas sus instrucciones, para que guarden todos sus detalles y todos sus estatutos, y que los pongan por obra. Vemos que el significado de Ezequiel es Dios fortalecerá. Muestra esta casa a Israel, es decir, hacia el pueblo, para que se avergüencen de sus pecados y midan con esmero. Muéstrales esta casa, este templo, el Bet Hamizdash, o el, como dice en hebreo, Mishkan, es decir, la casa de consagración al Eterno. Por eso, la conexión con la parashá que nos mostró el final del Mishkan, la finalización del templo del desierto del tabernáculo. Y la parashá nos muestra que no se inaugura inmediatamente. Estaba todo listo, pero en lugar de hablarnos de la inauguración del servicio, de cómo se va a trabajar, sucede que lo del pecado del becerro de oro, es decir, primero sucedió lo del pecado del becerro de oro y después la inauguración del Mishkan. Primero pone lo de la Abodá Zará, este pecado de idolatría, se dice en hebreo Abodá Zará, que es lo pone así con toda la intención y es muy clara, y esto es profético de algo que estamos por contemplar. El mundo está viviendo en una abodázara, que significa idolatría, servicio extraño. Permítame un momento. Nena, dale al niño agua, por favor. Amén, hermanitos. El mundo está viviendo en una abodázara, que significa fuego extraño. Todo lo que tenga que ver con idolatría, el mundo hoy lo está viviendo. Esa idolatría que menciona Romanos, que nos dice que el mundo dejó de alabar al Creador y empezó a alabar a las criaturas, a la creación. El mundo está viviendo en Abodázara. ¿Y qué es lo que necesita? Un templo. El Mishkan ya estaba listo, pero no se revela el momento de la inauguración. Hay un tercer templo que la Biblia nos habla. ¿Por qué se nos habla de un tercer templo? Quiere decir que han habido otros dos templos. Sin embargo, si contamos el Mishkan, el tabernáculo, entonces habría 4 templos, 3 y vendría un cuarto. Sin embargo, el Mishkan no se cuenta como templo porque es una tienda móvil, era una morada provisional, no era un templo fijo. El primer templo lo edificó Salomón, dándole continuidad al sueño de David, su padre. La construcción nace en el corazón de David, pero buscó la aprobación del Eterno, y el Eterno lo aprobó, pero lo construiría Salomón, su hijo. ¿Quién lo destruye? Nabucodonosor, con el imperio babilónico, que llevó cautivo al pueblo judío. 70 años después, cuando regresa el pueblo judío en tiempos del rey Zorobabel, por medio de Esdras se edifica el segundo templo, con la aprobación de Zorobabel, y este también tuvo la aprobación de Adonai. ¿Quién destruye el segundo templo?
Es el templo que alcanzó a ver Yeshua. Es el templo que alcanza a ver nuestro Mesías Yeshua. El emperador Tito, en el año 70 después del Mesías, es destruido el templo por el emperador Tito. Se presume que él dio la orden porque fue durante su gobierno, haciendo cumplir la palabra que Yeshua dijo, Mateo 24:2. No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué Yeshua dijo esto? Por la corrupción que había ahí. No estaba la presencia de Adonai. La orden era llevar sus toros y sus corderos, etcétera. Eso nos lo muestra la Torá. Cada uno debía de llevar su holocausto, su sacrificio. Los más pobres llevaban palomas, palominos. Pero a causa de la corrupción que había habían hecho negocios. Ya no traigan animales, aquí los pueden comprar. Y el colmo, que era moneda romana, del gobierno romano. El gobierno romano monopolizó, hizo negocio en el templo y los sacerdotes se prestaron para hacer todas esas cosas. Entonces Yeshua se llenó de celo, haciendo cumplir la profecía. El celo de tu casa me consume, y empezó a dar latigazos a las mesas, no a las personas. Ojo con eso, hermanitos. A derribarlas, y dijo, mi casa será llamada casa de oración, y la han hecho cueva de ladrones, y anunció la destrucción. El imperio anterior, el griego, no destruyó el templo, sin embargo, cambiaron las cosas, cambiaron el aceite de la menorá y profanaron el templo con sacrificios de cerdos. Y el mundo hoy está de la misma manera, corrompiendo a la humanidad, y no estaba ya en ese templo la presencia de Adonai. En el templo que hizo Nehemías cuando estaba nuestro Mesías, que todavía estaba en pie, ya no estaba la presencia de Adonai. En el tiempo de los griegos, pusieron la estatua de un dios pagano. En la parashá dice que Adonai pidió para el tabernáculo aceite de olivas, aceite puro de olivas machacadas. Este aceite era para la menorá, para alumbrar, para sacarlo, se prensaban las olivas. El primer prensado era el aceite puro. El segundo ya no era aceite puro. En esta palabra, bueno, vemos aquí, Adonai pidió para el tabernáculo aceite puro de olivas machacadas. Y las palabras que están en el Strong es Yasid, Sak, Katit. Y aquí lo tenemos con las palabras en cómo se escribe. En esta palabra, la palabra Katit, la tercera palabra que ven de izquierda a derecha, a ver si puedo darle acercamiento, en esta, Katit, está codificado bueno, permítanme. Dice, en esta palabra está codificada la cantidad de templos que habría. El primer templo duró 410 años y el segundo duró 420 años. Y en esta palabra, la palabra Katit que les mostré, si separamos las letras, aquí vemos la palabra Katit en el lado izquierdo en color naranja. Si separamos las letras en esta parte, Kaf y Tab, la que vemos de derecha a izquierda, y luego Yud y Tab, separadas, la letra Kaf vale 20 y la Tab vale 400. Suma 420 años. La Yud, que es la chiquitita, vale 10 y la Tab vale 400. Suma 410 años. Aquí nos insinúa los dos templos. Uno duró 420 y el otro 410. Fueron destruidos cuando el pueblo de Israel fue machacado. La primera vez fue llevado
cautivo a Babilonia, y la segunda vez, pues también tuvo que salir porque vino la destrucción del templo y fueron perseguidos y también fueron machacados. Y ahora tenemos que se escucha mucho la construcción de un tercer templo. Se dice que tienen todo listo, muebles, vestiduras, hasta la menorá que se dice que vale como 3 millones, creo, de dólares, algo así. Pero no se puede construir porque ahí tenemos un conflicto político y porque falta que llegue el Mesías, el que ellos están esperando, el Mesías judío. Y tenemos también a nuestros hermanos judíos, a nuestros hermanos de la casa de Judá divididos, porque unos creen en Yeshua, pero otros no creen en Yeshua. Y también ellos, los que no creen en Yeshua, aquí tenemos que poner atención, hermanos. ¿Qué dicen las profecías? Vámonos a ver qué dice la escritura. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4 nos dice Pablo, nuestro amado Saulo, Rab Shaul, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Saúl anuncia que viene un hombre que se llama Antimesías, esto lo podemos ver si leemos sus dos cartas a los tesalonicenses, que se sentará en el templo como Dios. Y esto ocurre antes de que venga el Mesías. Pablo está viendo que hay un templo construido en el futuro. Ahora vemos las palabras de Yeshua en Mateo 24, del 15 al 20. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Cuando veamos estas cosas, hermanos, no nos va a dar tiempo ni siquiera de preguntar. Ya viene la persecución porque ya nos estarán persiguiendo. Ya estará el hombre de pecado, el que llamamos antimesías, persiguiéndonos. Ya se habrá sentado en el templo como Dios y nosotros tendremos que huir, amados hermanos. Ahora, tendremos también una encrucijada porque a veces vemos, bueno, porque vemos mandamientos en la Torah que nos indican que en este momento, pues decimos, no los podemos obedecer porque no hay templo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento, amados? Sabiendo nosotros de antemano que en ese lugar estará el personaje este haciéndose pasar por Dios y que no es un templo, ¿qué vamos a hacer cuando se construya? ¿Será inspirado por Adonai? ¿Habrá en ese templo servicio bueno o habrá un servicio de abodázara, de idolatría? Si hemos entendido lo que habla Hebreos del nuevo pacto, dice que el sacerdocio levítico quedó relegado por un mejor sacerdocio que lo trajo Yeshua. Yeshua es el Cohen Hagadol. Él presentó su sangre para anular los pecados. Nosotros estamos en esa cobertura, en la cobertura de nuestro Mesías. Pero se levanta el templo
¿Podremos cumplir con esos mandamientos? ¿Tendremos que ir al templo para obedecer la Torá? No. El tercer templo validado es el de Ezequiel, el de nuestra Haftará. Nos dice Ezequiel, como ya lo leí al principio, y tú, hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tomen nota de las dimensiones de su plano para que se avergüencen de sus pecados. Nos va a causar admiración. Nos sentiremos indignos de entrar a ese lugar. Es lo que dice el Eterno a Ezequiel. A él se le entregaron las indicaciones del templo, así como se le entregaron las instrucciones de construir el tabernáculo del desierto a Moisés, así se le entregaron las instrucciones a Ezequiel. Dice, en el lugar del tabernáculo y el templo, el lugar santo, se encontraba en el cuarto más profundo. Cuando teníamos los templos, y voy a regresarme en las diapositivas, el lugar santo se encontraba en ese cuartito pequeño. En el otro templo también en el cuartito más pequeño. Y en el tabernáculo, hasta la parte del fondo se encontraba el lugar santo. Y bien, dice Ezequiel 43 del 12 al 14, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. La base de un codo y de un codo el ancho y su remate por su borde alrededor. ¿Qué podemos ver en este templo construido por la voluntad de Adonai? Ahora en este templo, imagínense las dimensiones, amados hermanos. El lugar santísimo, como nos dice aquí, abarca todo el monte. Es lo que presenta el Eterno con respecto a este templo. El tercer templo, ordenado por Adonai, pero que no está hecho por manos de hombres. Aquí en esta imagen tengo un pedacito de esta parte de Ezequiel y dice que el templo es Kodesh Kadashim, o sea, es santísimo. Y este lugar no está hecho por manos humanas, por manos de hombre, sino que está desde la eternidad. El templo celestial. Para la construcción del templo hay mucha oposición. El tercer templo que piensan construir para lo que tienen ya preparadas todas las cosas, el que va a ser el hombre. Hay mucha oposición, incluso algunos rabinos que conocen su teología, el judaísmo, está dividido. Algunos apoyando y otros no. ¿Por qué? Porque conocen la escritura y lo que dicen sus sabios, como Maimónides, Rashi, etcétera, y los escritos como Talmud, Midrash, Gemara, etcétera. El tratado del Talmud, Sukkah 41.1, que es el de Babilonia, dice de este pasaje de Isaías 41, de Ezequiel 41, el templo que se muestra en Ezequiel, vendrá de los Shamayim, de los cielos, y su construcción será entre el 14 y 15 del mes de Nisan.
¿Cuándo es el 14 y 15 de Nisan, hermanos? Pesa. Quiere decir que ya hubo un templo que se construyó. ¿Qué dijo Yeshua cuando sacó a los cambistas? Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Dice Juan 2 del 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este templo, el templo no hecho por manos humanas, se construyó en 3 días. Murió, pasaron 2 días y al tercero resucitó. Se levantó el tabernáculo de Adonai. Aquí tenemos unos comentarios. El comentario de Rashi sobre Shemot dice, este santuario que establece Adonai viene de los Shamayim. Y otro comentarista, otro rabino que no se conoce mucho, que es Malvin, sobre Ezequiel 40, que son 3 capítulos anteriores a lo concerniente a nuestra Haftará de hoy, dice, este templo lo revelará el Mashiach. Ellos dicen, no construyamos el templo, cuando aparezca el Mesías, le van a hacer caso, le van a creer. Los judíos que no creen en Jesús, cuando aparezca ese Mesías, ese antimesías, como nosotros lo conocemos, ellos van a creer que es el Mesías. Y nosotros, ¿qué haremos? Ya sabremos quién es el Mesías y que construyó el templo entre el 14 y el 15 de Nisan, nuestro Pesaj. Amén. Amén, aleluya. Amén, Dice, aleluya. cuando se revela este Amén. tercer templo, el templo del Mesías, nos dice Apocalipsis, no vi en ella templo porque Adonai es Shaddai y el Cordero es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Adonai la ilumina y el Cordero es su lámpara, su menorá. Aleluya. Cuando se revela la nueva Jerusalén, no vi templo. Y todo Apocalipsis, si nos ponemos a estudiarlo con atención, nos está revelando un templo. Nos dicen unas partes, y vi un mar de cristal que es el ábacro, y vi el altar, la sangre, el nefesh de los degollados, clamando como la sangre de Abel. No es que las personas estaban clamando. Si nos vamos a, como dice Isaías, que todo fue escrito desde el principio, la sangre de Abel clamaba, pero no era que Abel estaba clamando, sino su sangre. Y en esta ocasión vemos que las nefesh de los degollados están bajo el altar. Luego vemos que Juan accesa hasta el trono y mira a uno sentado y querubines. ¿Qué está describiendo? El lugar santísimo. Todo Apocalipsis describe un templo y luego dice, no vi templo. O sea, ¿cómo? ¿Por fin vio templo o no vio templo? No había templo hecho por manos humanas, sino por Adonai. Por eso Hechos 17:24 dice,
ese es el poderoso que hizo el mundo, todas las cosas que hay en él. Y como soberano del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos humanas. Por eso Juan, Yohanan, dice, no vi templo hecho por manos, sino por Adonai. Lo que vio Moisés cuando iba a construir el tabernáculo. Por eso el abacro, el quior de bronce, y ahora en Apocalipsis se ve como un mar de cristal, porque las dimensiones son superiores a lo que nos podemos imaginar y crear en esta tierra. Ahora todo es grande, majestuoso. Nosotros esperamos un tercer templo hecho por Adonai, nuestro Elohim, cuando se revela. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y se revela a Yeshua, porque en Yeshua está toda la presencia de Adonai. Él es, hermanos, nuestro templo. Él es nuestro Amén. Amén, tabernáculo. amén, amén. En él habita toda la gloria de Adonai. Amén, Nuestro tabernáculo aleluya. ya fue Aleluya, construido gloria al desde la Eterno. eternidad. Y hermanos, esta fue la Haftará de la Parashat Tetzaveh.